días. Buenos días. Buen día. Un poquito más. Esperamos que se vayan conectando. Dos. Bueno, vamos a comenzar. Veo que son poquitos en el aula. No sé qué pasó. Tal vez pensaron que no iba a haber clases porque, bueno, les comentó el doctor Vega seguramente que el doctor Escarcela no va a estar más en la cursada, así que, bueno, estamos un poquito complicados con ese tema porque nos vamos a tener que dividir los temas hasta que alguien nos designe o podamos designar algún otro docente. Así que tenemos que reestructurar el cronograma, así que seguramente hoy nos vamos a comunicar con Alejandro y vamos a ver, es posible que reformulemos un poquito el cronograma. No mucho, pero vamos a tratar de mantenerlo lo más posible, pero bueno, no nos queda otra alternativa. Yo la semana pasada estuve de viaje, bueno, vieron que una clase les mandé por mensajito, bueno, terrible, estaba yo en San Martín de los Andes, en el momento, una hora antes de que yo me llevé la notebook para dar la clase todo, y una hora antes se corta la luz en todo San Martín de los Andes, así que era imposible poder dar la clase. Igualmente, yo lo que aproveché, y como a mí me tocaba dar uno de estos viernes, no recuerdo, claro, el viernes 2 de abril, que era feriado, me iba a tocar dar antecontratos. Y como yo la clase de antecontratos la tenía grabada desde el año pasado, aproveché ese día, por eso les adelanté y les mandé la grabación de la clase de antecontratos. Así que fue todo estos modificaciones que hemos tenido que ir haciendo sobre la marcha, porque bueno, son estas cosas imponderables que pasan con el tema de la virtualidad, que también pasaban en lo presencial, porque siempre cuando teníamos antes clases presenciales, ustedes saben que pasaba, venía un día tenías temporal se cerraba, se inundaba la facultad, se cerraba la facultad, esa clase ya la tenías que modificar y modificar todo el cronograma, o teníamos algún inconveniente, a veces cuando nos pasaba a nosotros algún inconveniente en lo personal, siempre tratamos de recuperar la clase. Pero bueno, pero a veces pasaban estas cosas así, en lo presente y siguen pasando ahora en la virtualidad. Así que por lo menos ese día lo que pude hacer a través del celular, abrir el aula virtual para ustedes debe ser re fácil, para mí una complicación, abrir el aula virtual en la facultad, el campus, cargar ahí habilitar los Power, bueno, todo un tema, pero bueno, se logró. Hoy lo que vamos a hacer es esta clase de hoy lunes,
No, obviamente le tocaba a Escarcela, a mí no me tocaba, pero bueno, yo he podido armar, no llegué a terminar de armar el Power, voy a hablar hoy de representación, ¿sí? Y vamos a hablar un poquito de desequilibrios, que era el tema de hoy, ¿sí? Igualmente, los Power, yo se los subo al campus, ahora vamos a ver que el Power de representación, no llegué a terminarlo, no lo pude terminar, pero no importa, porque lo más importante de representación es que entiendan a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos del tema, y después la parte que no llegué a desarrollarlo en el PowerPoint es más con el código, ya pueden ir, con el código comentado, pueden ir manejándose. Así que, si les parece, comenzamos con, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Algo? Bien. Con el tema de antecontratos o lo que sea, bueno, si cualquier duda me preguntan o me mandan un mensajito por WhatsApp, no hay ningún inconveniente. Así que comenzamos ahora con representación. Pantalla, así que una vez que comparto pantalla, ahí si quieren pueden apagar la camarita, no hay inconveniente. A ver, no me deja ponerlo en grande. Esperen un poquito que voy a tratar de que se me vaya esto de arriba. Si yo pongo así, no se me va esta línea de arriba, me remolesta. A ver, dejo de compartir un cachito y voy a ver si lo soluciono. Ahora sí, me voy. Bueno, ¿será posible que uno no pueda? Yo sabía hacer esto, pero ahora no me sale. ¿Cómo hago para sacar la línea esta de arriba que no me deja ver las diapositivas completas? Bueno, igual a ustedes la ven ahí, así que es lo importante. Creo que tiene que apretar arriba en donde dice desde el principio. No, eso sí, estoy... Ah, sí, tenés razón. Gracias. No de Muchas nada. gracias. Bien, vamos entonces. Cuando hablamos de representación, cuando ustedes vieron ya el tema de capacidad, ¿sí? Cuando estábamos hablando de capacidad, lo que hablábamos era de la aptitud que tienen las partes para poder obrar, para poder celebrar un contrato. En cambio, cuando hablamos de poder de obrar, es decir, aquellas facultades que la ley establece a un interesado para cuidar intereses ajenos. ¿Sí? Ahí es donde estamos hablando de representación. Cuando alguien va a actuar en interés ajeno, y ahora vamos a ver bien los elementos. ¿Sí? Ustedes este tema de representación seguramente lo vieron en parte general, ¿sí? Ahora algunas cosas las van a recordar,
cuando vayamos desarrollando el tema. Bien, definición. ¿Qué es la representación? Representación es declarar en nombre de otro y en interés de otro. Esto es lo importante. Y esto es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. Y es lo que tienen que tener en cuenta cuando tienen que entender este tema. Porque después vamos a ver un montón de supuestos en los que vamos a ver si existe representación o no. Para ustedes clarificarse que un negocio, un acto, hay representación o no, siempre tengan en cuenta que deben existir estos dos elementos: declarar en nombre ajeno y actuar en interés ajeno. Es decir, hacerles saber a la otra parte que estoy actuando por otra persona, ¿sí? Entonces, yo estoy aquí en representación yo, Cristina, estoy en representación de Juan. Y el negocio que voy a celebrar con vos es en interés de Juan, no es en interés mío, es en interés de Juan. Entonces hablamos de declarar que estoy haciéndolo por otro y que estoy actuando en interés de otro. Estos son los dos elementos que para que exista representación siempre tienen que estar: declarar en nombre ajeno y actuar en interés ajeno. Es decir, yo estoy contratando por Juan y los derechos y obligaciones que yo asuma van a ser en interés de él. Esos son los dos elementos para que exista representación, ¿sí? Las clases de representación pueden ser la representación legal, que es la que ustedes veían en parte general, ¿sí? Que esa es la ley, la impone, por eso se habla de representación legal o de representación necesaria. Es la que tienen los padres respecto de los hijos, los tutores respecto de los pupilos o los curadores respecto de sus representados. ¿Sí? Ahí les pongo los artículos, pero esto es de parte general o de derecho de familia cuando lo vean más adelante. Entonces, esta representación legal es de orden público y surge justamente como necesaria, como obligatoria. Otro tipo de representación es la representación convencional, que es la que vamos a ver hoy, que está regulada a partir del artículo 362 y siguientes, ¿sí? Depende de la voluntad del interesado nombrar y elegir representantes. Es decir, es convencional porque, o voluntaria también la llaman, representación voluntaria, a diferencia de la interpretación legal o necesaria. Esta representación convencional, una de las partes elige quién quiere que la represente. Y la representación orgánica, esto lo van a ver cuando vean sociedades, que es aquella que se ejerce en representación de una persona jurídica, de una sociedad, de una asociación, y esa representación surge del instrumento constitutivo, es decir, de los estatutos de la sociedad o asociación, que va a decir quién van a representar a esa sociedad. Esa es la representación orgánica. La que tenemos ahora en nuestra materia es la representación convencional. Es importante diferenciar con el mandato. ¿Y esto por qué? Porque Vélez, en el código anterior, cuando no legisló mucho de teoría de la representación. Hablaba algunas cosas de representación cuando hacía referencia al contrato de mandato, ¿sí? No había una teoría general. Entonces, esto generaba confusión. ¿Por qué? Porque parecía que la única posibilidad de ejercer la representación era como fuente el contrato de mandato, es decir, solamente a través de un contrato de mandato se podía representar, cuando en realidad no era así. Entonces, lo que hace esta reforma, este nuevo código, es elaborar una teoría de la representación, una teoría general de la representación, ¿sí? ¿Y qué diferencias tenemos entre la representación y el mandato? Puede ser, ¿cuál puede ser? No.
En la teoría de representación lo que vamos a estudiar, vamos a analizar cuáles son los alcances y efectos de los actos que realiza ese representado respecto del tercero, ¿sí? El vínculo entre el representante y el tercero. ¿Cómo le va a hacer saber este representante cuáles son sus facultades y qué es lo que puede hacer, qué actos puede realizar con ese tercero? En cambio, cuando nos referimos al vínculo entre representante y representado, ahí sí nos vamos a regir por las reglas del mandato o, como vamos a ver, otro contrato como podría ser una locación de obra o de servicios, ¿sí? Ese contrato lo vamos a ver después en la parte especial de contratos, ¿sí? Cada uno de esos derechos y obligaciones que surgen entre representante y representado según el contrato que le dé origen, ya sea un mandato, ya sea una locación de obra o servicio. Lo que nos interesa ahora es la relación entre ser representante y la contraparte, ¿sí? La otra parte con la que tiene que contratar en nombre y cuenta de su representado. ¿Se entiende esto? Esto es lo más importante de todo el punto. Que ustedes puedan entender en qué estoy hablando cuando estoy hablando de representación, ¿sí? Que no estoy hablando del mandato. El mandato lo vamos a ver en la segunda parte, los derechos, obligaciones entre representante y representado. Lo que vamos a ver ahora son entre la relación entre el representante y el tercero. Disculpen, muteo un minutito porque estoy de guardia y tengo que... Perdón, hola, acá estamos de nuevo. Bueno, yo disculpen, pero trabajo en la municipalidad en la dirección de niñez, que antes era minoridad, y bueno, justo el lunes no tenía previsto estar en clase y estoy de guardia, y los viernes, que sí tengo previsto estar en clase, puede pasar que siempre me parezca algún llamadito, pero yo enseguida atiendo y digo que me llamen en otro momento, así que son solo unos minutos. Bueno, igualmente la pausa viene bien para que puedan pensar un poquito esto que les estaba diciendo, que es lo más importante de entender en tema de representación. Bien. Seguimos entonces. Acá hay un gráfico que les hice para poder entender esto que les estoy diciendo. ¿Ven? Representado, representante y un tercero. El dueño del negocio es el representado, el dueño del negocio con este tercero. El representante lo que va a hacer es actuar en nombre e interés de este representado. Él va a interactuar con este tercero, por eso la teoría de la representación. ¿Cuáles son los derechos y obligaciones entre representado y representante? Van a regirse por el contrato de mandato, locación de obras y servicios, lo que sea que veremos en la parte especial. Lo que vemos en teoría de la representación es esta relación entre el representante y el tercero. Bien.
seguimos diferencias con el mandato. ¿Por qué? Porque esta es pregunta de examen. ¿Puede haber representación sin mandato y mandato de sin representación? Yo un poquito algo les dije. Sí, puede haber representación sin mandato. ¿Por qué? Porque esta representación puede surgir de otro contrato, como ser una locación de servicios o una locación de obra. Es decir, quien está ejecutando la obra puede ir a una casa de materiales y comprar materiales en representación del dueño de la obra, ¿sí? Y está ejerciendo un acto de representación porque está actuando en nombre e interés ajeno, ¿sí? Entonces, puede estar representando, aunque la fuente no sea un contrato de mandato, sí, puede, porque puede surgir de otro contrato. Puede haber mandato sin representación. ¿Se puede estar en un contrato de mandato sin estar representando? También la respuesta es positiva. ¿Por qué? Porque vamos a ver que el artículo 1321, no ahora, lo vamos a ver en la segunda parte, posibilita que exista un mandato sin representación. En ese caso, el mandatario va a estar actuando a nombre propio, pero en interés de otro, ¿sí? Ahí va a haber contrato de mandato, sí, pero va a haber representación, no, porque recuerden que para que exista representación se debe actuar a nombre e interés ajeno. Y acá, en este contrato de mandato, se está actuando a nombre propio, no en interés ajeno, pero a nombre propio. Entonces, puede haber mandato, pero ahí no va a haber representación. Bien, estas cuestiones, conceptos, ¿sí? Terminológicos, para que entiendan, cuando hablamos del acto constitutivo de la representación, estamos hablando del momento en el que se está otorgando la autorización o el poder para actuar. El momento donde el representado le va a estar otorgando al representante el poder para que actúe, ¿sí? No estamos hablando del contrato, de cuando celebran el contrato de mandato, ¿sí? O el contrato de locación de servicios. Eso no. Estamos hablando del momento donde lo está autorizando, donde le va a hacer entrega del poder a ese representante para que le haga saber al tercero a qué es lo que él está facultado. Ese es el acto constitutivo de la representación. Cuando hablamos de acto representativo, estamos hablando del acto que va a celebrar el representante, es decir, si a mí me dieron mandato para vender un inmueble, el momento que estoy vendiendo el inmueble, yo como representante a nombre y cuenta de Juan, ¿sí? Ese acto, esa compraventa de inmueble, va a ser el acto representativo. Y el poder de representación es el instrumento mediante el cual se va a acreditar la representación y los efectos que afectan al representado. Es decir, el poder va a ser el instrumento por el cual yo le voy a hacer saber al tercero a qué yo estoy facultada. Es decir, al tercero no le interesa saber cuáles son los derechos y obligaciones que yo tengo con el representante, a qué me comprometí, a qué se comprometió él, cuándo yo tengo que rendir cuentas, cómo me va a pagar el representado. No le interesa eso al tercero. Al tercero lo único que le interesa saber a qué yo estoy facultado, qué actos estoy, qué negocios estoy facultado a realizar. Eso se instrumenta o se expresa en el poder, ¿sí? En algo que se llama poder. Poder representativo, como dice acá, que es el poder representativo, constituye un negocio jurídico unilateral dirigido a los terceros con quien ha de contratar el apoderado por el cual se le autoriza a actuar en nombre e interés del poder dante, ¿sí? Yo voy a una escribanía, depende del acto que tenga que realizar, ¿sí?
Si es un acto que se requiere en negocio jurídico, instrumento público, voy a tener que ir al poder realizarlo por ese medio instrumental. Voy a tener que ir a una escribanía para hacer el contrato de mandato, es un instrumento privado que me va a regir al representado y a mí. Pero para que yo poder demostrarle al tercero a que estoy facultado, vamos a tener que ir a una escribanía y firmar lo que se llama poder representativo, es decir, cuáles son las facultades que yo tengo para poder realizar ese negocio con ese tercero. Por eso dice, debe ser otorgado con las mismas formalidades requeridas para el negocio principal, es decir, si estoy autorizado a hacer una compraventa, va a tener que ser hecho por escritura pública. Los terceros se atienen a las facultades expresadas en el poder. Es decir, lo que yo les decía hoy, no le interesa al tercero que mi relación con el representado o mandante, no le interesa. ¿Sí? Lo que le interesa es al tercero saber es qué puedo realizar con él. Pueden pedirme que justifique esas facultades, ¿sí? Que exhiba el poder, es obligatorio. El tercero puede creerme, ¿sí? Y decir, vos actúas en nombre de representación, pero puede exigirme que lo muestre, que lo exhiba al poder. Bien. ¿Y cuáles son los efectos? El 359 nos dice, los actos celebrados por el representante en nombre del representado y en los límites de las facultades conferidas por la ley o por el acto de apoderamiento, producen efecto directamente para el representado. Es decir, que el representante, no va a quedar obligado frente al tercero, por más que el que firme sea yo, hagamos de cuenta que estamos en un contrato con una formalidad que debe ser hecho por escrito, y firme yo no asumo las obligaciones. Quien asume las obligaciones es el representado, ¿sí? No quedo obligado, no voy a adquirir tampoco ningún tipo de derecho, siempre que obre de conformidad con el poder, ¿sí? Siempre que obre dentro de los límites de mis facultades, ¿sí? En ese caso, no voy a quedar obligado, va a quedar obligado el representado. ¿Cuáles son esos límites? Dice, la existencia de supuestos no autorizados y las limitaciones en la extinción del poder son oponibles a terceros si estos las conocen o pudieron conocerlas actuando con la debida diligencia. Es decir, si como representado me excedo en los límites del poder, no hay representación, ¿sí? Yo estaba facultado para vender, qué sé yo, un inmueble, y yo vendo ese inmueble y además vendo otro inmueble que también es de propiedad del representado. Ahí ¿va a quedar obligado el representado? No. Voy a quedar obligada yo, porque me excedí en los límites del poder, ¿sí? Salvo que el dueño del negocio, es decir, el representado, diga, sí, en realidad yo quería vender los dos inmuebles, entonces ratifica. En ese caso, obviamente va a quedar obligado él y sí va a haber representación. O que el tercero sabía que yo estaba vendiendo en nombre e interés ajeno un inmueble, pero que el otro inmueble sabía que no estaba autorizada a venderlo y aceptó. En ese caso va a ser oponible ese tercero. Ese tercero no va a poder decir, en realidad este negocio es nulo porque el representante se excedió. Ahí el tercero va a tener que estar obligado a pagar, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabía que yo no estaba actuando en representación. ¿Puede oponerse el dueño del lugar y decir, no, un momentito, que yo no te autoricé a vender? Sí, por supuesto que sí, por supuesto que ahí va a poder reclamar. Salud. Bien, y tenemos
negocios que son representativos y negocios que no son representativos. Como decíamos hoy, por ejemplo, el mandato directo, el mandato común, el mandato con representación, es un negocio representativo, ¿sí? Otro negocio representativo es el contrato por persona a designar o, por ejemplo, la compra en comisión. En este caso, algunos autores, ojo los que tienen Borda, yo no recuerdo ahora, pero es probable que Borda opine diferente. ¿Por qué? Porque el contrato por persona, algunos autores decían que el contrato por persona a designar no era representativo, porque no se estaba diciendo el nombre de la persona. El contrato por persona a designar, yo por ejemplo, voy en una compra en comisión o en una subasta, que estoy manifestando que estoy comprando a nombre e interés de otra persona, pero me reservo decir a nombre de quién. Me reservo el nombre. En ese caso, particularmente, yo considero que es representativo, porque estoy declarando y estoy actuando en interés de otro. No estoy diciendo a nombre de quién, lo voy a decir más adelante, eso después, a veces se establece un plazo, los códigos procesales establecen un plazo para en qué momento tengo que decir el nombre. Lo voy a hacer más adelante, pero en el momento de ese acto jurídico, de ese negocio, yo estoy manifestando que estoy actuando en nombre e interés de otro. Algunos autores dicen que no, que de ahí no sería representativo porque no estoy diciendo el nombre. Son otras opiniones, particularmente yo creo que sí es representativo. Otro negocio representativo es el autocontrato. El autocontrato también en algún momento se lo discutió, pero ya unánimemente se considera que es un negocio representativo. El autocontrato tiene que ver cuando estoy actuando en nombre propio, pero también estoy actuando en nombre e interés ajeno. Es decir, se mezclan las dos figuras. Hay dos partes, ¿sí? Hay, por ejemplo, una parte compradora y una parte vendedora. Lo que va, la característica del autocontrato es que la misma persona va a actuar como comprador y como vendedor. Por ejemplo, yo soy abogada y a mí me dicen, mi cliente me dice, mira, yo me voy de viaje, necesito que me vendas esta casa. Perfecto. Resulta que a mí me gusta muchísimo la casa. Entonces yo agarro y le digo, bueno, vos me la encargaste vender, pero me parece que te la voy a comprar yo. Entonces yo por un lado voy a estar actuando en nombre e interés ajeno, como vendedor, y por otro lado voy a estar actuando en nombre propio, como comprador. Lo que se discutía acá es el tema del conflicto de intereses. Como todo contrato, acto jurídico bilateral, hay intereses y puede haber un conflicto de intereses y se presume que va a preponderar el interés propio sobre el interés ajeno. Es decir, yo voy a estar más, como voy a actuar en nombre propio como comprador, lo que voy a querer es que me bajar el precio. Pero como estoy actuando en nombre ajeno como vendedor, pero como soy la misma persona, voy a priorizar el interés propio. Entonces, algunos decían, esto genera un conflicto de intereses, no es no es contrario al orden público, por lo tanto, no debería permitirse. Pero se dijo que no, que cuando las condiciones son claras, es decir, las facultades han sido concretas, precisas, cuando cuando las facultades fueron precisas, cuando se establecieron límites objetivos, en ese caso no hay un conflicto de intereses. Si a mí me dijo mi representado, me dijo, yo quiero que me vendas esta casa a $200.000, y yo la compro a $200.000, ¿cuál es el conflicto de intereses? No hay ningún conflicto de intereses.
O me dicen, mira, vendeme esta casa, no sé, al precio, al valor fiscal. Y yo la compro al valor fiscal. Es un límite objetivo. Entonces, o un índice determinado. Es decir, en ese caso no hay conflicto de intereses, porque hay claridad en el negocio. Entonces, en ese autocontrato es perfectamente válido. El Código Civil y Comercial lo regula, antes no estaba regulado en el código anterior y generaba estas diferencias. El código lo regula en el artículo 368 y está permitido el autocontrato, es decir, ese autocontrato no va a ser nulo, lo que puede llegar a reclamarse eventualmente es en alguna cuestión de abuso de derecho o exceso en el límite de las facultades, pero no pedirse la nulidad del contrato, ¿sí? Ese autocontrato va a ser válido. Este autocontrato donde sí está prohibido es en la representación necesaria, ¿sí? En la representación legal entre padres, hijos, tutores, pupilos. En ese caso ahí sí está, pero es una prohibición de carácter absoluto, ¿sí? No puede ser ratificada, o ni aun cuando los hijos llegan a la mayoría de edad, ¿sí? No, en ese supuesto está prohibido. En la representación voluntaria, sí, está permitido. Bien, seguimos. Negocios no representativos, es decir, esto no hay representación, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el contrato a nombre ajeno sin representación, es decir, el artículo 1025, ese contrato es una forma de contratación que ustedes van a ver en otro punto del programa que se llama contratos por tercero, por ahí contratos a cargo de tercero, contrato por tercero y contratos a favor de tercero. Después lo tienen en el cronograma en otra clase. Ese contrato a nombre de terceros sin representación es cuando yo estoy contratando a nombre de otro que no me dio representación, ¿sí? En ese caso, ese contrato es nulo, vamos a ver. Ese es un salvo que el tercero luego venga y ratifique, pero ahí no hay representación, ¿sí? Contrato a nombre ajeno sin representación. Otro negocio que tampoco hay representación es la gestión de negocios, que ahora vamos a ver un poquito. Este es un contrato, una forma, una especie. En realidad, antes con el código anterior se decía que era un cuasi contrato, no llegaba a ser contrato. Hoy, con el nuevo redacción del código, decimos que es una forma autónoma. No es ni contrato ni cuasi contrato, es una figura autónoma, como el enriquecimiento sin causa, por ejemplo. Son figuras autónomas. Y el empleo útil, que es algo parecido a la gestión de negocios, solo que le faltan algunos requisitos, ¿sí? Por ejemplo, empleo útil, yo me voy de vacaciones y mi vecino ve que en la puerta de mi casa hay un montón de impuestos y ve que se los agarra, ve que se están por vencer y va y me lo paga, ¿sí? Ese es el empleo útil, que no es gestión de negocios. Bien, estos tipos de negocios acá no hay representación. No sé por qué, no, desconozco por qué en el cronograma ahora pide que hablemos de la gestión de negocios. Yo muy por arriba se los voy a dar como para que sepan algo de qué se trata, porque lo vemos en la segunda parte del programa, ¿sí? Así que por arribita. ¿Por qué está acá? No sé. Bien, ahora vamos a ver el tema de la gestión. Les quiero decir que esto es lo que no llegué a plasmarlo en el PowerPoint. A partir del artículo 362 al 381, el código regula la representación voluntaria. ¿Qué es lo que regula? Esto que estuvimos hablando todo este tiempo, ¿sí? Regula el autocontrato, regula cuestiones referidas al poder, regula derechos y obligaciones, ¿sí? Yo no dejé, por eso se los dejo en
les dejé una filmina con los artículos como para que recuerden, ¿sí? Leerlos, ¿sí? Estudiarlos. Esto sí lo pueden estudiar del código comentado, de InfoUse, pero yo no llegué al PowerPoint. Pero en realidad tiene que ver con todo esto que vinimos hablando, desarrollado, que mencioné recién, respecto del poder, respecto de los caracteres, de este tipo de representación, pero es como que reitera este resumen que les hice yo recién. Así que recuerden leer estos artículos de representación voluntaria. Se entiende entonces qué es la representación, cómo funciona la representación, que no siempre va a ser cuando exista como fuente un contrato de mandato, puede existir aunque no haya mandato, ¿sí? Eso es lo importante. Y las cuestiones referidas al concepto de poder, las características, los efectos que tiene ese poder. A ver. Vamos, bueno, brevemente a lo que es gestión de negocios, ¿sí? Bien, lo que hace entonces, decíamos, es el Código Civil y Comercial, es regularlo como figura autónoma, ¿sí? No como teníamos antes Vélez, que lo consideraba un cuasi contrato. No llega a ser contrato, es una figura autónoma. Está en el artículo 1781. ¿Cuándo hay gestión de negocios? Cuando una persona asume la atención de un negocio ajeno tiene que darse estos requisitos, ¿sí? Alguien va a realizar un negocio por otro, pero tiene que existir un motivo razonable, ¿sí? Sin intención de hacer una liberalidad. No es que lo hace como el empleo útil, que lo hace de bueno que es, de buen vecino, ¿sí? O porque ve que en la casa del vecino se le está, no sé, cayendo una pared, entonces va y contrata con un albañil para que arregle esa pared y lo va a hacer en nombre del vecino, pero lo hace de buena voluntad, ¿sí? Tiene que haber motivo razonable, sin intención de hacer una liberalidad, es decir, un acto gratuito, ¿sí? Tiene que tener un contenido oneroso, y sin estar autorizado ni obligado legal o convencionalmente. Es decir, no existió un poder. Acá no tenemos poder en la gestión. No hay un poder en el que me autorizan a actuar. Y tampoco tengo una obligación legal de hacerlo, porque si tuviera una obligación legal estaría en otra figura, ¿sí? Obligación legal o porque surge de un contrato. Si surge de un contrato que celebré, ya estoy actuando como mandatario, no estoy actuando como gestor. Obligaciones del gestor. Avisar al dueño que asumió la gestión, obviamente notificarle, decirle, mirá, estoy realizando esto. Actuar conforme a la conveniencia del dueño del negocio y proceder con diligencia. Es decir, si voy a estar haciendo un acto por otro, tengo que emplear la debida diligencia, tengo que ser diligente. ¿Por qué? Porque esto tampoco puede generar estas acciones que yo realice en desmedro del patrimonio de quien estoy actuando. No estoy representando, recuerda, no estoy representando. Es un negocio que no hay representatividad. Continuar la gestión hasta que tome intervención el dueño del negocio o informarle lo adecuado, es decir, culminar, ya que lo comencé lo termino, ya lo que empecé lo termino, salvo que el dueño del negocio vendría a ser, venga y diga, no, deja que ahora me encargo yo, ¿sí? Tengo que continuarlo o que lo termine el otro y obviamente informarle lo que viene haciendo hasta ahora. Que tiene que ver eso con la rendición de cuentas, es decir, yo finalicé la gestión, tengo que hice esto y esto. ¿Qué obligaciones va a tener ese gestor frente al tercero? El gestor queda personalmente obligado frente al tercero, aunque haya contratado en nombre del dueño. ¿Por qué? Porque no hay representación. Allí
El gestor es el que queda obligado, ¿sí? Hasta que venga el dueño del negocio y ratifique la gestión, ¿sí? Si no, va a quedar obligado personalmente el gestor. ¿Qué dice acá? Conducción. No sé, no lo alcanzo a ver. Conducción, que escribí ahí, de la gestión. Obligación del dueño. ¿Qué obligaciones tiene el dueño del negocio para con el gestor? Liberar al gestor, es decir, bueno, ahora llegué yo, me encargo yo, listo, cesa tu actividad. En el caso que el gestor hubiese realizado gastos, debe reembolsarle por los gastos que realizó, salvo que el gestor lo hubiese realizado como un negocio propio, ¿sí? Creyó que estaba haciendo un negocio propio y en ese caso no tendrá que reembolsarle. O que lo hizo, ¿por qué? Porque el dueño del negocio le había prestado un servicio, entonces él, en agradecimiento por ese servicio prestado que no se lo cobró, realiza una actividad. Esto es lo mismo que la donación remuneratoria, es decir, alguien me dona algo porque yo, no sé, tenía que patrocinarla, en el juicio la patrociné y no le cobré honorarios. Entonces, me regalan algo en compensación por ese servicio que yo tenía derecho a cobrarlo, que no ejercí acción para cobrarlo, ¿sí? Pudiendo hacerlo, no lo reclamé, y en compensación me hacen un regalo. Eso sería en una donación. Acá sería lo mismo. Realizan una gestión por mí, porque, qué sé yo tenía, qué sé yo, pasa, a veces nos pasa a los abogados que alguien, no sé, de Buenos Aires nos dice, mira, tengo un caso en Mar del Plata, necesito que te fijes, que me lo lleves, entonces hay un contrato de mandato para que yo realice esa actividad laboral mía acá, un servicio, y yo tengo derecho a cobrar honorarios, no se los cobro. Lo único que le digo, mira, ¿sabes qué? Yo no te voy a cobrar honorarios, pero como vos, no sé, trabajás en el registro de capacidad, en el registro nacional de las personas, yo necesito que me consigas una partida de nacimiento de mi bisabuela del año qué sé yo qué. Entonces, el gestor me consigue la partida de nacimiento, pero no me cobra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo hace en compensación por los servicios prestados que yo, como abogada, que hice en Mar del Plata y no se los cobré. ¿Sí? Ese sería un ejemplo que se me viene a la cabeza ahora. ¿Sí? Cuando se actuó por gratitud como un servicio remunerativo. Cuando el dueño del negocio le prohibió que continuara actuando, es decir, yo dije, bueno, listo, basta, no te encargues más, deja que me encargo yo ahora, el gestor continúa realizándolo y después me pide el reembolso de gasto. No, un momentito, que yo llegué y te dije que no te encargues más. ¿Para qué te ocupaste? ¿Sí? En estos casos, dice, deberá reembolsar únicamente los gastos para la utilidad de la gestión. Obviamente, si el gestor prueba que esos gastos que realizó a mí me fueron útiles, me beneficié de esa gestión, en esos casos sí. Obviamente, acá va a haber una cuestión que va a tener que dilucidar el juez, porque el gestor me va a pedir reembolso, yo le voy a decir que no, me va a iniciar una acción judicial, vamos a probar y yo le voy a decir no, porque yo en tal fecha le dije que no actúe más, y él me va a decir sí, dijo que no actúa más, pero si yo no actuaba, él iba a verse perjudicado porque se le vencía el plazo para inscribir no sé qué, el bien de familia en La Plata, qué sé yo. Entonces, si yo no actuaba, él se iba a perjudicar. Entonces lo hice igual. Entonces ahí sí el juez va a determinar, va a decir, bueno, sí, entonces tiene derecho a cobrar ese gasto. Bien. Bueno, esto de gestión igualmente
Ven que es cortitito porque es simplemente como un adelanto porque en el programa se los pide ahora, pero lo vamos a ver seguramente bien en la segunda parte cuando vemos mandato, también vemos el tema de gestión. Bien, bueno, quedó en claro el tema de representación, ya les dije que era lo importante, ya les dije qué era lo que me interesaba. Ahora lo que vamos a ver es, a ver si yo encuentro la filmina, que nos queda un rato para ver el tema de lesión de desequilibrios, si logro encontrar. Un minutito. Yo ahora este power de gestión, de representación, se los voy a subir al campus. Había uno, el campus, ese el que estaba no sirve porque estaba incompleto. Les voy a subir este. Al Zoom. Ahí alguien me preguntó algo. ¿Quién pregunta el parcial va a ser oral o escrito? Renzo. No sé, Renzo, no sabemos todavía, no sabemos si va a ser presencial o virtual, no sabemos. ¿Y cómo? A ver, ¿cómo hago ahora otra vez que alguien me dijo hoy, tiene que poner desde el principio, pero no me aparece el desde el principio ahora? Apriete arriba donde dice vista. Pero es que eso es lo, no, eso ya lo sé, lo que pasa es que no puedo porque me aparece esta barrita del Zoom arriba, que yo lo que quería era, a ver, ponerla abajo, ahí está, ahí está, ahí está. Situación diapositivas, y ahí. Ah, esta barrita de porquería era la que no me dejaba. Bien, vamos entonces a, perdón, teléfono, y es fijo, así que atiendo y ya voy. Bien. Bien, estamos en el punto de programa de desequilibrios. Cuando hablamos de desequilibrios, vamos a hablar de algunas instituciones jurídicas que fueron creadas o están creadas cuando se produce un desequilibrio en las prestaciones. ¿Sí? En todo contrato, ¿se acuerdan cuando hablábamos de los contratos bilaterales, que hablábamos de la reciprocidad, que hablábamos del equilibrio entre las prestaciones? Bueno, a veces se producen desequilibrios. Entonces, ¿qué herramientas nos da el sistema jurídico para actuar cuando se producen esos desequilibrios? La primera herramienta que nos da es la teoría de la lesión. ¿Sí? Esta teoría de la lesión es, ustedes seguramente en parte general lo vieron también, cuando está dentro de la sistemática del Código Civil,
como uno de los vicios de los actos jurídicos. ¿Se acuerdan que tenemos vicios de la voluntad, error, dolo, violencia, y tenemos los vicios de los actos jurídicos, que tenemos la lesión, simulación, el fraude, ¿sí? Está ubicada en el código dentro de los vicios de los actos jurídicos, ¿sí? Entonces, por eso yo acá les transcribo el artículo en la filmina, y cuando le paro para el análisis del artículo, porque si no, yo no quiero que uno empiece a preguntar y te relatan o te escriben el artículo de memoria. Eso no me sirve si no lo entienden. Entonces, para eso, estas pautas que les pongo acá, es para que puedan desmenuzar el artículo, para que puedan comprender el artículo y no repetirlo como un logro. Entonces, cuando hablamos de ubicación en el Código Civil y Comercial, estamos hablando justamente esta ubicación, que está dentro de los vicios de los actos jurídicos. Vélez, el código original de Vélez, no traía la teoría de la lesión. En otras legislaciones, estaba legislada en algunos sistemas jurídicos solamente desde el punto de vista objetivo, es decir, lo que prima ahí, lo importante, es que haya una desproporción de las prestaciones. En otras legislaciones no importa tanto la desproporción, sino que importa el elemento subjetivo, es decir, que alguien se aproveche de otro, ¿sí? En otras hay un ensamble algo mixto, ¿sí? O en otros hay en forma alternativa una u otra. ¿Qué es lo que hace la ley 17711? Incorpora este vicio de lesión en nuestro código, perdón. Perdone, disculpe. Estábamos, la ubicación del código, ya hablamos, decíamos que Vélez no la legisló, la 17711 incorpora a la lesión desde el aspecto objetivo y subjetivo, es decir, ambos aspectos. El nuevo código no le modifica nada y continúa el mismo artículo entendiendo este vicio de lesión
en los dos aspectos, subjetivo y objetivo. ¿Cuál sería el aspecto subjetivo? Tiene dos miradas, es decir, desde la actitud del lesionante o desde la situación de la víctima. Desde la actitud del lesionante, cuando alguien alguien explota a otra, es decir, alguien se aprovecha de la situación de otra. Esa sería desde la actitud del lesionante. Y desde la situación de la víctima, el encontrarse en un estado de necesidad, debilidad psíquica o inexperiencia. ¿Qué significa esto? Un estado de necesidad cuando alguien no tiene las cosas necesarias para su subsistencia, o cuando se encuentra en un estado de que se amenaza a su libertad o a su salud psíquica o a su vida, ¿sí? Entonces, en ese estado de encontrarse en esa situación, hace que se encuentre frente a una necesidad de contratar como compulsiva, es decir, no tiene otra posibilidad, ¿sí? Y hay otro, como dijimos, que era la actitud del lesionante que se aprovecha de la situación. La debilidad psíquica tiene que ver con una disminución de las facultades mentales, ya sea provisoria, ya sea permanente, ya sea de diferente el grado de gravedad, pero hay una cuestión que hace que al discernimiento se encuentre con la persona que tiene que tener discernimiento con las facultades mentales debilitadas. Y la inexperiencia es la falta de conocimiento de una situación, que alguien, porque es experto en un tema, se aproveche de otro que no lo es. Entonces, esa sería desde la situación de la víctima, ¿sí? La necesidad de debilidad psíquica y inexperiencia. Los códigos modernos amplían estas características que creo que con el debilidad psíquica se ha incluido. Por ejemplo, el tema de la vejez. La gente grande a veces que se aprovechan, que no es porque están ni en una necesidad, ni no tienen una cuestión de disminución mental, pero la ancianidad hace que se encuentren en una situación de debilidad, no está equiparada el discernimiento con el otro y hay alguien que se aprovecha. Y el elemento objetivo es la ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada y sin justificación. ¿Por qué? Porque esta situación subjetiva hace que se produzca un desequilibrio de las prestaciones y una de las partes obtenga una ventaja muy desproporcionada, y cuando hablamos de sin justificación quiere decir que no haya sucedido ninguna circunstancia externa, como por ejemplo sería una situación financiera, algo que no se haya podido prever, porque ahí sí vamos a tener otro remedio, que es invocar la teoría de la imprevisión, pero porque está justificada porque hubo un elemento externo que provocó el desequilibrio de las prestaciones. Pero acá en la lesión, cuando invocamos la lesión, no está justificada, no hay ningún elemento externo, es bien interno. Alguien se aprovecha de una situación de desventaja de la víctima y obtiene una ventaja evidentemente desproporcionada. Cuando es evidentemente desproporcionada, lo va a determinar el juez, ¿sí? Para ver qué tan desproporcionado es, ¿sí? Lo que hace esta norma es establecer una presunción, ¿sí? Esta presunción es una presunción, cuando veamos prueba, vamos a ver la prueba de presunciones, que hay presunciones iure tantum, iure de iure. Iure tantum son aquellas presunciones que admiten prueba en contrario. Iure de iure son las que no admiten prueba en contrario. Es una presunción legal, está establecida por la ley. Y en este caso es una presunción iure tantum porque nos dice, se presume,
excepto prueba en contrario, que existe tal explotación en caso de notable desproporción de las prestaciones. Es decir, cuando ya están, es más que evidente la desproporción. Cuando es notable, se presume el vicio de lesión. Esto lo que me favorece es que se invierte la carga de la prueba al momento del juicio de tener que probarlo. Entonces, cuando hay esa notable desproporción, por ejemplo, yo vendo un inmueble que sale $100.000, lo vendo a $10.000, ¿sí? No es irrisorio, porque si no, si yo lo vendo a 100 pesos, ya cambia la naturaleza del contrato, deja de ser de compra-venta o a 1.000 pesos y es una donación, ¿sí? Porque el precio es irrisorio. En este caso estamos hablando de una compraventa a precio vil, ¿sí? $10.000 no es nada irrisorio, ¿sí? Pero es un precio vil, porque es un precio que no vale. Entonces, en ese caso, lo que voy a poder pedir es la nulidad de ese contrato invocando el vicio de lesión, porque es notable la desproporción. Es obvio, dirían los chicos, es obvio, ¿sí? Es tan obvio la desproporción que ya hay una presunción. Se presume que hay vicio de lesión. Bien. ¿Qué tenemos después? Los efectos. ¿Qué es lo que va a suceder quien invoca el vicio de lesión? Quien invoca el vicio de lesión puede pedir la nulidad del contrato o puede pedir una modificación o reajuste, diríamos. Es decir, de acuerdo a lo que él le convenga o le interese, es decir, o pide directamente la nulidad o a veces no quiere porque quiere continuar la relación contractual. Entonces lo que dice es, mira, no pido la nulidad, pero modifiquemos, reajustemos las prestaciones para poder continuar esa relación. Puede pasar que la víctima pida la nulidad del contrato y el demandado ofrezca un reajuste. En ese caso, si acepta, si la víctima acepta el reajuste, obviamente siempre hay que, cuando veamos interpretación, vamos a ver que hay que tratar de priorizar el mantener el contrato, ¿sí? El que subsiste el contrato. Entonces, ahí va a poder el juez en ese caso decir, bueno, sí, que continúe ese contrato reajustándole el precio. ¿Y quiénes están legitimados? Lesionado y herederos. Es decir, no puede cualquiera pedir, invocar el vicio de lesión. Solamente la víctima y sus herederos. Es decir, no puede un acreedor por vía de acción subrogatoria, acción directa, no. Solamente el lesionado y sus herederos pueden invocar esta acción. Esto es el remedio que nos da el código cuando hay un desequilibrio de las prestaciones por causas internas del contrato, es decir, porque una de las partes se aprovechó de la situación subjetiva de la otra, ¿sí? Y eso produjo una desproporción en las prestaciones, un desequilibrio. Bien, vamos a otro puntito. Dentro del derecho común, cuando hablamos de derecho del consumo, la mayoría de los contratos, o muchos de los contratos, son contratos por adhesión. Pero en el derecho común también hay contratos. Cuando uno piensa en un contrato por adhesión, lo primero que piensa es en el derecho del consumo. Pero no, en el derecho común también hay contratos por adhesión, que es una especie de los contratos de contenido predispuesto. Los contratos de contenido predispuesto pueden ser por adhesión o formulario. Adhesión es cuando están todas las cláusulas ya expresas, impresas, ¿sí? Y uno simplemente adhiere, ¿sí? Pone firma o el acepto en la pantallita, ¿sí?
Ese es un contrato por adhesión. El contrato en formulario, también las cláusulas están predispuestas, pero hay espacios o hay sectores o cláusulas que pueden ser completadas, agregadas, ¿sí? O modificadas, ¿sí? Ese sería el contrato en formulario. Contrato por adhesión, el código lo regula, no lo teníamos en el código anterior, el código nuevo lo regula, artículo 948, dice el contrato por adhesión es aquel mediante el cual uno de los contratantes adhiere a cláusulas generales predispuestas unilateralmente por otra parte o por un tercero, sin que el adherente haya participado de su redacción. Es decir, cuando uno encuentra, se une a una aplicación y te dicen términos y condiciones y uno tiene que poner acepto, es eso. O vas al banco, sacas un préstamo y te dan un seguro, es una compañía de seguros, sacas un seguro y te dan todos los papeles ya impresos, cláusulas generales, cláusulas particulares, y vos firmás nada más. Ese es un contrato por adhesión. Tienen requisitos, las cláusulas generales predispuestas deben ser comprensibles y autosuficientes, ¿sí? Estos requisitos son para todos los contratos, no solamente para los contratos de consumo. En todos los contratos por adhesión tienen un régimen específico, ¿sí? Deben ser claras las cláusulas, ¿sí? No deben ser oscuras, no deben ser leoninas, ¿sí? Por eso hablamos de la redacción debe ser clara, completa y fácilmente legible. Son nulas aquellas que efectúan un reenvío a textos o documentos que no se facilitan a la contraparte previo simultáneamente a la conclusión de contrato. Si yo tengo una cláusula que me dice, tal como dispone el estatuto en el artículo tal, el contratante no deberá responder por tal cosa, y vos decís, ¿qué dice ese estatuto? ¿Qué dice? Bueno, eso no es válido. Es el aplicable a la contratación telefónica, electrónica o similares, como dijimos hoy, es decir, a todos estos medios informáticos, telefónicos, todo lo que uno pone acepto, ¿sí? En la pantalla, aunque no tenga el documento escrito en la mano y lo esté firmando, es aplicable estos contratos por adhesión. En caso de incompatibilidad, bueno, estos entre cláusulas generales y particulares prevalecen siempre las particulares. Entre cláusulas impresas y cláusulas manuscritas prevalecen las manuscritas, esto en los contratos por formulario sobre todo. Si yo tengo cláusulas generales impresas, pero tengo algún espacio para manifestar o establecer algo que yo creo y lo hago en forma manuscrita, esa cláusula manuscrita va a prevalecer sobre la cláusula impresa. Cláusulas, ¿qué dice acá? Abusivas. El 988. ¿Cuándo en esos contratos por adhesión, cuándo tenemos cláusulas que se consideran abusivas? Esto lo vamos a volver a ver la clase que viene cuando hablemos de interpretación. Van a ver que vuelvo a repetir lo mismo cuando hablo de los contratos de consumo, de la interpretación en los contratos de consumo. Acá estas cláusulas abusivas se aplican no solo a los contratos de consumo, sino también a los contratos por adhesión. Por ejemplo, las cláusulas que desnaturalizan las obligaciones del predisponente. Por ejemplo, una cláusula que limite la responsabilidad, ¿sí? Cláusulas limitativas de la responsabilidad de quien dispuso las condiciones, se tiene por no escrita, es decir, es nula. Cláusulas que importan renuncia o restricción a los derechos del adherente o amplías derechos del predisponente que resultan de normas supletorias. Es decir, cláusulas que una cláusula que invierte la carga de la prueba en contra de quien está adhiriendo, por ejemplo, ¿sí? Sería una cláusula que implica una restricción a los derechos de quien está adhiriendo. Otras cláusulas que por su contenido, redacción o presentación no son razonablemente previsibles, ¿sí? Son aquellas cláusulas, por ejemplo, a ver, yo tenía por acá anotado un ejemplo, esperen un cachito.
por ejemplo, una cláusula de reducción del plazo de las prescripciones, ¿sí? que hace referencia a, esto tiene que ver con los seguros, ¿no? En los seguros hay normas de la Superintendencia de Seguros que establecen plazos generales, y resulta que en una cláusula particular está redactada de una forma que limita, ¿sí? o modifica esa prescripción, entonces esa cláusula sería nula. Es decir, son todos supuestos de este tipo de cláusulas, se consideran abusivas, por lo tanto, puedo pedir la nulidad. Interpretación, esto no se preocupe por esto, porque no lo van a entender ahora, porque nos falta la clase de interpretación de los contratos y de integración que la vemos el viernes, pero les queda acá en el cuadrito las clases, lo que es interpretación, se lo digo así rápido, pero igualmente lo van a entender después. Las cláusulas ambiguas predispuestas por una de las partes se interpretan en el sentido contrario a la parte predisponente, es decir, siempre una cláusula que no es clara se va a interpretar en sentido favorable al adherente, ¿sí? Al quien acepta, al que firma, ¿sí? Y la integración tiene que ver, cuando se ha decretado la nulidad de una cláusula abusiva, el juez va a integrar, ¿sí? Va a suplir esa nulidad parcial, no importa. No lo entienden ahora, lo vamos a ver la clase que viene. En los contratos de consumo, el artículo 1093 nos dice cuáles son los contratos de consumo. Esto ustedes también lo van a tener que estudiar. No sé si ya lo vieron con Alejandro, contratos de consumo, o si lo ven ahora, porque ahora creo tapar tienen una materia, derecho del consumidor. No sé, ya veo que no lo tenemos que dar más. Bueno, no importa, lo tienen que saber igual, que es un contrato de consumo. Así que, ¿y cómo se interpretan los consumos? Lo vemos, los contratos de consumo, lo vemos la clase que viene, pero lo que me interesa es las cláusulas abusivas que estábamos hablando ahora en los contratos de consumo, ¿sí? ¿Qué normas aplicables? Las normas del derecho común, es decir, estas normas sobre cláusulas abusivas que tenemos en el Código Civil, más de las leyes especiales. Vamos a ver, cuando veamos interpretación de contratos de consumo, que se rige por el Código Civil y por las leyes de defensa del consumidor. Las leyes de defensa del consumidor, que son anteriores a este código, el código no las deroga, están vigentes. Entonces, todo lo que tengamos a favor del consumidor en el Código Civil o en las leyes especiales de defensa del consumidor que nos hablan respecto de cláusulas abusivas, tengo mi vaso, se aplican en este caso. La regla general dice que es abusiva la cláusula que, habiendo sido o no negociada individualmente, tiene por objeto, por efecto, provocar un desequilibrio significativo entre los derechos y las obligaciones de las partes en perjuicio del consumidor. Es decir, el predisponente no me puede decir, lo lamento, usted lo firmó, usted aceptó, eso estaba escrito y usted lo pudo leer, usted ya aceptó y firmó, entonces ahora no venga a decir que esto es abusivo. Bueno, justamente el derecho de consumo, no importa que lo haya consentido. Yo, si considero que una cláusula es abusiva, puedo pedir la nulidad igual. Es decir, esto sería opuesto a la doctrina que veían en parte general de los actos propios, que nadie puede invocar su propia torpeza, ¿sí? Y uno no puede pedir una nulidad por algo que uno mismo consiste. Bueno, esto es al revés. Uno en estos casos de cláusulas abusivas, aunque haya firmado, aunque haya leído, también puede pedir la nulidad, si es abusiva, ¿no? Cuando hay una situación jurídica abusiva, ya es más que una cláusula, que es una situación jurídica. Cuando no por una cláusula, sino por diferentes actos jurídicos que están conectados, hacen que se produzca un resultado abusivo. Es decir, no porque esté en una cláusula, sino porque diferentes situaciones que surgen de ese contrato, que tiene cláusula, de ese contrato por adhesión, generan situaciones
a situaciones que dan un resultado abusivo. También, es decir, no solamente por la cláusula, sino también esos hechos conexos. Lo que no pueden ser declaradas abusivas son las cuestiones relacionadas al precio, ¿sí? O el bien del servicio, ¿sí? Eso no, en el precio, ustedes van a ver cuando veamos sobre todo compraventa, el tema del precio, que es un elemento esencial, que si las partes no lo expresan, puede no estar determinado y ser determinable, que lo determine un tercero, pero siempre tiene que haber un precio. No puede el juez establecer un precio si las partes no lo hicieron. Y en este caso, no podemos decir que una cláusula es abusiva cuando tiene relación entre el precio y el bien o el servicio que estoy contratando, ¿sí? Eso es lo que no puedo decir que es abusivo. En este caso, sí puedo invocar, como dijimos hoy, la teoría de la lesión, porque alguien se aprovecha de la necesidad, de debilidad psíquica o inexperiencia, el vicio de lesión, pero no pediremos la nulidad por el vicio de lesión, pero no por cláusula abusiva cuando tiene que ver con el precio. O porque hay pautas internacionales o normas obligatorias que entonces yo tengo que ajustarme a esas normas obligatorias, ¿sí? Supongamos, se me ocurre ahora, lo estoy diciendo en el momento, pensando ahora con el tema de la pandemia, ¿sí? En un contrato por adhesión que me diga que el predisponente va a prestarme determinado servicio y no me lo presta parcialmente por el tema de la pandemia, que no lo va a poder. Entonces ahí yo decir, bueno, pero esto es abusivo, es una situación abusiva porque usted acá se comprometían a, no sé, prestarme determinados servicios. En ese caso hay normas legales imperativas, que es la protección de la salud pública, que entonces me lo impide, ahí no voy a poder pedir la nulidad por ser una cláusula abusiva. Con respecto al control judicial de las cláusulas abusivas, se rigen por lo que dicen las leyes de defensa del consumidor, pero a su vez también el código nos dice algunas pautas. No importa que la autoridad administrativa lo haya aprobado. Por ejemplo, en los seguros existe la superintendencia de seguros, que todos los contratos de seguro deben ser aprobados por la superintendencia de seguros. Si está ese contrato, que es por adhesión, aprobado por la Superintendencia de Seguros, eso me imposibilita que yo pueda reclamar judicialmente la nulidad porque la cláusula es abusiva. Decir, no, lo lamento porque esto ya estaba aprobado por la Superintendencia de Seguros. No me exime del control de judicial. Puedo reclamar igual judicialmente aunque esté aprobado por la autoridad administrativa. Estas cláusulas abusivas se tienen por no convenidas. ¿Esto qué quiere decir? Que no cae todo el contrato, ¿sí? Es una nulidad parcial. Cuando veían parte general de los actos jurídicos, ustedes veían que las nulidades de una cláusula anula todo el acto, ¿sí? En este caso, sobre todo en materia de consumo, desde ya que no, ¿sí? Que la nulidad no la cláusula, eso es una regla general, no anula todo el contrato. Pero en el derecho común, si la cláusula es abusiva, se tiene por no escrita, es decir, hay una nulidad parcial también de esa cláusula, pero no subsiste, pero no de todo el contrato, es decir, subsiste todo el contrato. Si el juez declara la nulidad parcial del contrato, simultáneamente debe integrar, esto lo vemos la clase que viene, lo que va a ser la integración del contrato. Cuando se prueba una situación jurídica abusiva derivada de contratos conexos, el juez debe aplicar lo dispuesto en el 1075, que ¿qué nos decía el 1075? Que era el de, ya lo estoy recordando, pero vamos a confirmarlo, 1075. De los contratos conexos, dice el 1075, según las circunstancias, probada la conexidad, un contratante puede oponer las excepciones de incumplimiento total, parcial o defectuoso, aún frente a la inejecución de obligaciones ajenas a su contrato. Atendiendo al principio de la conservación,
La misma regla se aplica cuando la extinción de uno de los contratos produce la frustración de la finalidad económica común. En este caso, cuando se trata de varios contratos que se encuentran conexos, la nulidad de uno ahí sí puede hacer caer a los otros contratos, si tiene que ver con la finalidad, es decir, si los varios contratos conexos eran para cumplir una finalidad única, si uno no se puede cumplir. ¿Se acuerdan cuando vimos la otra clase, la clase de clasificación, cuando vimos lo de unión de contratos y cadena de contratos? Bueno, los contratos conexos son justamente esos. Una cadena de contratos. Un contrato de transporte de mercaderías, que tiene que ser de transporte terrestre, transporte en barco, transporte en qué sé yo qué. Si uno de esos contratos es nulo, puede llegar a hacer caer a toda la operación jurídica. ¿Sí? A eso se refiere con esto del 1075. ¿Sí? Bien. Bueno, hemos finalizado ya estas. Son dos clases en una que vimos. Vimos la clase de representación, que era de la semana pasada, y vimos la clase de desequilibrios, que era de hoy lunes. Así que ya por lo menos no perdimos el orden de lo que hasta ahora llevaba el cronograma. Si llegamos a modificar el cronograma con el doctor Vega, vamos a compartir. Si llegamos a modificar el cronograma con el doctor Vega, se los vamos a avisar, por supuesto, y si lo podemos acomodar para no modificarlo, sería genial, pero si no, se lo volveremos a mandar. Yo ahora me van a ver el viernes, que vemos interpretación, creo, y prueba, interpretación seguro, vamos a ver. Prueba no sé si llego a darlo, y si no lo vemos después en la próxima clase con contratos claudicantes. ¿Sí? Así que bueno, por hoy nada más. Está sonando el teléfono. Gracias, profesora. Hasta luego. Hasta luego. Adiós, gracias.